¿Qué van a hacer como respuesta a eso? A través de este centro cardiorrespiratorio y del hipotálamo van a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo podemos activar la frecuencia cardíaca? Estimulando las fibras simpáticas, liberando adrenalina, pero van a venir otros mecanismos compensatorios. Por ejemplo, si estamos perdiendo sangre, está cayendo el volumen, por lo tanto se va a aumentar la producción de la hormona antidiurética o vasopresina, que tiende también a actuar a nivel del riñón para que el riñón no elimine tanta agua y entonces de esa manera contenga un poquito del volumen y contrarreste ese efecto del sangrado. Pero no solo eso, también se va a activar, por ejemplo, el mecanismo renina-angiotensina y se va a liberar aldosterona. ¿Para qué? Para que la aldosterona libere. La aldosterona, ¿qué va a hacer? Retener sodio. Y al retener sodio, ¿qué retenemos? Agua. Y al retener agua, ¿qué hacemos? Aumentamos el flujo circulante. Entonces vean cómo todo esto son mecanismos complejos en los que tiene que ver, pues una parte aquí el núcleo del haz solitario, pero el núcleo del haz solitario está conectado con el hipotálamo y el núcleo del haz solitario también está conectado con el centro cardiorrespiratorio para activar precisamente esos mecanismos compensatorios. Bien, entonces vamos a tratar así de sintetizar. El corazón es una víscera torácica. El corazón recibe inervación simpática e inervación parasimpática. La inervación simpática, ¿de dónde procede? De los segmentos medulares T1, T2, T3 y T4. ¿Por dónde salen esas fibras simpáticas preganglionares? Por la raíz anterior de los nervios espinales. Sale por el nervio espinal y ¿a dónde se dirige? A los ganglios paravertebrales. Pero no solo los que están a los lados de la columna, porque algunas fibras van aquí y van hasta los ganglios cervical superior, cervical medio y cervicotorácico. ¿Qué hay en los ganglios? Sinapsis. Se realiza la sinapsis y de ahí salen las fibras simpáticas postganglionares para mezclarse con las parasimpáticas y formar el plexo cardíaco, que es todo esto. Por otro lado, el parasimpático, ¿de dónde proviene? Del núcleo dorsal del vago. ¿Qué es el núcleo dorsal del vago? Salen fibras también motoras viscerales y estas fibras aquí del parasimpático se unen, vean, fibras simpáticas con fibras parasimpáticas. Y este será el ganglio cervical, el nervio cardíaco cervical superior. Luego aquí, estas fibras simpáticas se mezclan con estas y aquí forman ya el nervio cardíaco cervical medio. Tanto uno como otro tienen fibras simpáticas y parasimpáticas. Para formar aquí ya un plexo, una red compleja, el plexo cardíaco que tiene simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas, ya una vez que formaron el plexo cardíaco, van a proporcionar la inervación simpática del corazón. Pero vemos que las fibras simpáticas inervan la base del corazón, pero siguen el trayecto de las arterias coronarias. Las fibras simpáticas tienen esa característica, se me pasó comentarles. Las fibras simpáticas postganglionares generalmente siguen el trayecto de las arterias, formando lo que se conoce como los plexos simpáticos periarteriales. Repito, las fibras simpáticas postganglionares, para llegar a un lugar, o sea, por ejemplo, unas fibras simpáticas dicen, quiero llegar a la curvatura menor del estómago. Híjole, ¿por dónde me voy? Pues voy a agarrar el viaducto aorta abdominal, luego me salgo por la desviación tronco-celíaco y agarro por la coronaria estomática. Eso hacen las fibras simpáticas postganglionares. Siguen el trayecto de las arterias. Y como aquí van al corazón, ¿qué arterias van a seguir? Las coronarias. Y entonces las fibras simpáticas, véanlas aquí, siguiendo el trayecto de las arterias coronarias izquierda y derecha. Por eso las vemos acá en el surco aurículo-ventricular y aquí en el surco interventricular anterior. Hasta ahí. Las fibras simpáticas ya sabemos que lo que hacen es liberar adrenalina. ¿Y qué es adrenalina?
si se libera en el sistema de mando, pues el sistema de mando se va a acelerar, aunque sea un sistema de mando autónomo hasta cierto punto. El efecto simpático lo va a recibir, pero además, fíjense bien, las fibras simpáticas, al seguir el recto de las arterias coronarias, también a las mismas coronarias les puede reducir la luz. Por eso ven ustedes que cuando una persona ya tiene un problema de angina de pecho, después de un susto, una impresión fuerte, o que de repente le dice, doctor, es que empecé a subir las escaleras y sentía que me faltaba el aire y empecé con el dolor, ¿sí? Porque aumentamos el gasto, porque liberamos adrenalina, entonces la misma adrenalina produce vasoconstricción coronaria. Bien, entonces hasta aquí. El sistema de mando que vimos en el corazón, el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el arrequis, todo eso, es músculo cardíaco, no son fibras nerviosas. Y se dice que es un sistema de mando o un marcapaso, porque incluso nosotros podemos, por ejemplo, en los laboratorios de investigación, se obtienen, por ejemplo, un corazón de rana, un corazón de anfibios generalmente, y esos corazones se ponen en medios de cultivo. Y podemos tener ahí un corazón latiendo, trabajando, ¿verdad? Mientras tenga oxígeno, mientras tenga glucosa, mientras tenga nutrientes, el corazón puede seguir trabajando. Y está desconectado de simpático y parasimpático. Por eso decimos que hay un sistema de mando, que es el marcapaso. Pero no hay muerte cerebral, sigue funcionando, ¿no? Sí. Pero en un momento dado podemos desconectar al corazón del sistema nervioso y el corazón puede seguir trabajando, como lo puede hacer el intestino delgado también. No sé si han visto por ahí algunos experimentos que se hacen. Se corta un pedazo de intestino, se mete en un medio de cultivo y el intestino sigue movimientos peristálticos normales, mientras tenga oxígeno, temperatura y glucosa. Bien, entonces, parasimpático. El parasimpático se origina en el núcleo dorsal del vago, bajo por el nervio vago. Se mezcla con las fibras simpáticas, se mezclan las parasimpáticas con las simpáticas para formar el plexo cardíaco. Y el parasimpático solo va a terminar en la base del corazón. Básicamente aquí está, en donde termina la vena cava superior, y ahí cae en la cava superior el nodo sinoauricular, claro. Y algunas otras todavía alcanzan las paredes de las aurículas. Ahora, además de la inervación simpática y parasimpática del corazón, además el corazón tiene inervación sensitiva. Esto es, en el corazón se originan fibras nerviosas aferentes, pero que tienen dos orígenes. Unas son las terminaciones nerviosas libres y otras son las terminaciones nerviosas complejas. Unas viajan por un lado y otras viajan por otro lado. Las terminaciones nerviosas libres, ¿dónde dijimos que se encuentran? En el tejido conjuntivo. ¿Dónde más? En la adventicia de las coronarias. Ahí están esas terminaciones nerviosas libres. ¿Qué originan? Es un parasimpático, ¿no? Fibras aferentes, viscerales generales o sensitivas. ¿Por dónde van? ¿Las complejas? Acompañan a las fibras simpáticas, o sea, van por el mismo camino, pero al revés. ¿Y las complejas? ¿Sí? Son de Es como, por ejemplo, si vemos una carretera, la sensitiva nada más. Ah, sensitiva. ¿Inervación sensitiva? Venimos entrando al SIX, entonces pueden decir que somos aferentes, pero ya al ratito nos vamos, son fibras eferentes, ¿o no? Entonces, pero usamos el mismo camino, ¿sí me explico? Entonces estas que están de color verde son fibras sensitivas que se están originando en las terminaciones nerviosas libres. ¿Por dónde van? Pues por donde venían las simpáticas, tienen que atravesar los ganglios. Nada más que por el ganglio solo pasan, aquí ya no hay sinapsis. ¿Por dónde siguen? Pues por el nervio espinal. ¿A dónde llegan? A la raíz posterior. Y ahora aquí vamos a tener el cuerpo en los ganglios paraespinales o pararraquídeos. Y llega la información, esta información, como es sensitiva, va a llegar al asta posterior. Y la información va a subir a niveles que están más arriba, tallo cerebral, corteza, etc. Para integrar
esa información. Porque finalmente, ¿para qué necesito yo que el corazón me diga? Es que el corazón se está quejando de que le falta oxígeno, el corazón se está quejando de que hay mucha bradicimina, el corazón se está quejando de que hay unas células musculares cardíacas que ya se murieron y se están deshaciendo. Bueno, pues ¿para qué sirve esto? Pues para llevar la información allá arriba y decir dolor precordial, ¿no? ¿Te atiendes o te mueres? Y a veces el aviso se murió. Y hay otras fibras, hay otros receptores, hay unas terminaciones nerviosas complejas que las vamos a encontrar en la base del corazón. Sobre todo dijimos en dónde, en el endocardio, en el tabique interauricular, en la pared de las venas pulmonares, en las aurículo-ventriculares. Esta información que se genera aquí adentro, sobre todo adentro, esta información viaja por el mismo camino que vino el nervio vago, pero al revés. El nervio vago baja, estas fibras suben. Y estas fibras van a subir hasta el tallo cerebral y lógico es que no van a llegar al mismo núcleo. Eso no es complejo, ¿no? Van a llegar al núcleo del haz solitario, que es un núcleo sensitivo, que es un núcleo que recibe información de vísceras. ¿Para qué? Para integrar ahí las funciones reflejas y regular ahí, decíamos, flujo sanguíneo, frecuencia cardíaca, ¿qué otra cosa? Y presión sanguínea o presión arterial. Doctor, ese ratito había comentado que bajaban las fibras simpáticas y que formaban plexos. Las fibras simpáticas, una vez que ya se dirigen al órgano, generalmente lo que hacen es seguir el trayecto de las arterias, formando plexos simpáticos periarteriales. Y aquí, en este caso, en el caso del corazón, las fibras simpáticas, ¿a quién van a seguir? A las coronarias. Hace rato les decía yo el ejemplo de la curvatura menor del estómago. ¿Por dónde me voy si quiero ir a la curvatura menor? Pues agarro el viaducto aorta abdominal, le desvío el tronco celíaco y agarro por la coronaria estomática. Pero si me quiero ir al vaso, cambio de destino y me quiero ir al vaso, entonces agarro el mismo viaducto aorta abdominal, me desvío por el tronco celíaco, pero no me voy por la esclerótica. Siempre, casi todas partes del cuerpo, las fibras simpáticas van a llegar a los órganos siguiendo el trayecto de las arterias. Por eso se llaman plexos simpáticos periarteriales. Por eso siempre el plexo está acompañado casi de nervio, vena. Ya acabamos.